Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más reunidos en espíritu para estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Y seguimos con el tema de Jesús, el predicador. Recuerden que es el discipulado que el Señor Jesucristo estaba dándole a los discípulos, que lo expresa a lo largo del libro de Mateo, a lo largo de los evangelios, pero que queda sintetizado en el capítulo 5, 6 y 7, inclusive del libro de Mateo. Estamos analizando la primera parte de este discipulado, este discurso, este mensaje, esta predicación que el Señor Jesús dio. Estamos en la parte de las bienaventuranzas. Recuerden que las bienaventuranzas es un grupo de consejos, bendiciones, ordenanzas, mandamientos que el Señor da para que podamos ser felices, gozosos, dichosos, bienaventurados, a pesar de que en este mundo podamos tener aflicción. Y que si somos obedientes, simplemente vamos a disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios por ser obedientes. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 12 versículos para seguirnos familiarizando. Dice entonces Mateo capítulo 5, verso 1. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados
los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices, dichosos, gozosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy hemos alcanzado ya lo que sería la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, en el verso 7. Bueno, decíamos que las bienaventuranzas es un conjunto de bendición. O sea, todas estas juntas permiten que un creyente tenga una vida feliz, gozosa, dichosa, a pesar de que en este mundo podamos tener aflicciones. Las bienaventuranzas parece que no tienen una lógica humana. Felices los que lloran. Por ejemplo, felices los pobres en espíritu. Pero recordemos que es que los pensamientos de Dios y los nuestros son diferentes. Dios nos dice que somos bienaventurados. En este caso, los misericordiosos, porque tiene una consecuencia, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que sería esta bienaventuranza. La bienaventuranza implica compasión. De hecho, sería bienaventurados o felices los compasivos, porque ellos van a alcanzar compasión. La compasión no es simpatía. O sea, nosotros podemos ver a una persona en necesidad espiritual, emocional, física, económica, etc. Pero la compasión no es simpatía, porque podemos decir, bueno, pobrecita esa persona, vamos a orar por ella, pero hasta ahí nos alcanzó la simpatía. Dios quiere que nosotros vayamos más allá en relación a la necesidad que tienen las personas, que en lugar de tener simpatía tengamos empatía. Eso es que no solamente nos sintamos mal por lo que aquel está pasando, sino que nos identifiquemos haciendo lo posible por ayudar a esas personas en lo que esté a nuestro alcance. Y eso lo podemos ver en otros textos de la Biblia, esos pensamientos. Viene a visitarlo a usted una persona en necesidad y usted le dice, bueno, voy a orar por usted y vuelva mañana, y lo envía sin la necesidad que tiene. Dice ahí el libro de Santiago. Eso no es cristianismo. Eso no alcanza a la vida cristiana. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos con los que más podemos identificarnos con el Señor Jesucristo es con la misericordia o con la compasión, dicho de una manera un poco más estricta. Entonces, ¿qué hacemos? Piense usted en un momento. Hay una persona que tiene una necesidad, pero resulta que la persona no es su familia. Resulta que la persona puede ser, si acaso, desconocido, o aún en el peor de los casos, ¿no? Puede ser un enemigo, puede ser alguien que le hizo daño. Y esta persona tiene una necesidad, como decía, puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad emocional, puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad económica, la que sea. Y usted sabe en su corazón, por ser creyente, por ser cristiano, que usted está llamado a tener empatía con esa persona.
La pregunta es directa. ¿Qué haría usted por esa persona si la persona le necesita? Le doy una ofrenda, bueno, pero es que la ofrenda se acaba y la persona sigue teniendo necesidad. ¿Qué puedo hacer por esa persona? Es que esa persona no merece que yo le ayude, esa persona no merece que nadie le ayude. Mire, si esa persona está en esa condición es porque se lo ganó, porque la persona hizo todo lo posible para destruirse a sí mismo. ¿Por qué ahora tengo yo que ayudarle? Bueno, es que la empatía, la misericordia no se da por merecimiento, no es algo que voy a ayudar a aquel porque lo merece. Voy a ayudarlo simplemente porque en mi corazón cristiano no puedo cerrar los ojos y pensar que no está pasando nada. Estoy llamado a hacer algo, estoy llamado a identificarme con esa persona. Hablamos de misericordia. El Señor Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Bueno, misericordia es una palabra compuesta. Habla de miseria y habla de corazón. La idea de la misericordia es que uno mira la miseria que aquel tiene y la pasa por su corazón como si fuese algo, una experiencia personal, casi como ¿qué pasaría conmigo si yo fuese aquella persona? ¿Cómo me gustaría a mí si yo estoy en la condición que está aquella persona, que alguien se acercara, que alguien me ayudara, que alguien me aconsejara, que alguien me consolara, que alguien me abrazara, o que alguien me ayudara con una ofrenda, o que alguien me dirigiera, en el camino hacia donde tengo que ir porque me siento extraviado? Pero ¿quién lo va a hacer? Ahora, yo tengo que tratar a las demás personas, me enseñan las Escrituras, como quiero que me traten a mí. Entonces no puedo hacerme de la vista gorda, tengo que tener misericordia, tengo que tomar las miserias que tiene aquella persona y pasarlas por mi corazón, y debe haber una reacción positiva, favorable, amorosa de parte de Dios a través mío, porque Dios es a mí el quien me está permitiendo ver la necesidad. Por eso es que este asunto, esta bienaventuranza, es de esas bienaventuranzas que implican tratar con el prójimo y tratar con el prójimo de la manera que Dios quiere que sea tratado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay tantas personas hoy que necesitan de Jesucristo y no pensamos realmente la necesidad que tienen. Hay personas que están caminando y cada día se acercan más al infierno. Hay gente que hasta nos hemos olvidado de ellos hasta que nos llega la noticia, murió el fulano o murió el sutano, y lo primero que nos llega al pensamiento no es de qué murió ni cómo murió, sino ¿habrá muerto en Cristo? Y tenemos un sentimiento de culpa tal vez porque hemos estado demasiado ocupados y no hemos vuelto a contactarnos con esa persona, o tal vez es el familiar que no hemos vuelto a visitar, o el familiar que no queremos visitar porque siempre se hace un poco tedioso, porque a veces las cosas terminan mal. Pero al final siempre pensamos, ¿y qué habrá pasado con esa persona? La persona muere. Y como dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si la persona murió en sus delitos y pecados, no podemos hacer nada. Ya no hay salvación para esa persona. Ya esa persona no tiene oportunidad, ya murió. Lo que se podía hacer era durante el tiempo que la persona estuviera viva. Pero dejamos pasar los días. O a veces simplemente nos dedicamos a orar y otra vez a orar y otra vez a orar. Hermanos, es que la salvación de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, no viene por orar.
Claro que el orar es importante porque estamos pidiéndole al Señor que abra puertas, que abra oportunidades, pero nosotros tenemos que aprovechar las puertas y las oportunidades. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Y si los que tienen que predicarles no están dispuestos porque no tienen tiempo o porque simplemente no quieren hacerlo, bueno, el día que estas personas mueran, y si mueren sin Cristo, como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, su sangre demandaré de tus manos. Porque el Señor los había puesto cerca nuestro para que nosotros fuésemos la bendición. No tuvimos misericordia, no tuvimos empatía con esa persona. No nos comportamos como los hijos de Dios que teníamos que comportarnos. No fuimos los santos que Dios quería que fuésemos. No les anunciamos la luz para sacarlos de las tinieblas y que vinieran a Jesucristo para la salvación de sus almas. Es cierto, como dice ese libro de Ezequiel, o sea, ellos mueren por causa de su pecado, pero tenemos una responsabilidad. Tener misericordia para salvación. Tener misericordia en una persona que está enferma. A veces la enfermedad al principio mueve pronto a la familia, los amigos cercanos, pero cuando las enfermedades son un poco más largas, agónicas, crónicas, ya poco a poco las personas siguen con su vida y se van olvidando de ese que está enfermo, que está afligido, que está quebrantado, que está en una cama, que está desesperado, que necesita fortalecer su fe, que antes le llamaban, que antes le visitaban, ya no hay visitas, ya no hay llamadas y la persona empieza a sentirse sola, empieza a sentirse abandonada y hasta se cuestiona, bueno, ¿qué tipo de cristianismo es este? Puede ser que la persona diga, yo sé que yo no merezco nada y yo sé que si Dios quiere que esté enfermo y que me muera de esta enfermedad, pues es lo que Dios quiere. Pero esa falta de sentir que alguien se acerca con misericordia, con empatía, para ayudarme en los tiempos difíciles, es algo que se escucha y que se escucha de manera muy común. Los cristianos son los que se identifican, como dice el Señor Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Eso es misericordia. Eso es lo que implica la misericordia. La misericordia no es una palabra y un mero sentimiento. La misericordia es una acción de Dios a través del creyente. Es Dios haciendo su obra a través nuestro. Y bueno, y si Dios es amor y es misericordia, y nuevas son sus misericordias cada mañana, pues lógicamente el Señor va a manifestarse en misericordia en cada uno de sus hijos que quieren obedecerle, que quieren glorificar su nombre. La misericordia no es por merecimiento. Recalcamos, tildamos este punto porque nosotros recibimos misericordia. Misericordia de Dios. Dios que es lento para la ira, dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 103, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios es misericordia. Por eso el Señor dice que quiere que nosotros también hagamos misericordia, que nos identifiquemos con la misericordia. No porque lo merecemos, nosotros no merecíamos la misericordia de Dios. Si Dios nos hubiera no hubiese tenido misericordia de nosotros, solo hubiese quedado una condenación eterna, pero Dios tiene misericordia, y esa misericordia, ese pacto de misericordia que Él tiene consigo mismo en favor de la humanidad,
Se transforma en gracia al enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No merecemos lo que Dios nos está dando, no merecemos el regalo de Dios de la salvación, no merecemos ser llamados hijos de Dios, no merecemos una morada celestial, no merecemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, no merecemos nada, ni en lo que viene, ni en el presente, pero cada día son nuevas sus misericordias. Así que la misericordia no es por merecimiento. Y a veces Dios tiene tanta y tanta misericordia de nosotros. Y a veces esa abundancia de misericordia la guardamos, la escondemos, la coleccionamos cuando Dios estaba dándonos misericordia en abundancia para que pudiésemos ser misericordiosos con los que tenían necesidad. No nos dimos cuenta que Dios nos estaba bendiciendo para poder ser bendición. Voy a leerles algo de Segunda de Corintios capítulo 9, que tiene que ver con el dar. Hay un texto que todos los conocemos, es el verso 6, pero quiero seguir leyendo del 6 en adelante para que vean cómo todo esto Dios, esta bendición, esta misericordia que Dios quiere darnos desde los cielos a cada uno de nosotros, también tiene pues una idea divina. Y dice el verso 6, Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vean lo que dice el verso 8, luego de que dice que Dios ama al dador alegre, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces ven cómo Dios nos da su misericordia, nos quiere dar su misericordia en abundancia, o como lo dice el libro de Malaquías, abre las ventanas de los cielos y nos da bendición hasta que sobreabunde, pero con un propósito, que es para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice el 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, ahora sigue, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios no tiene problema en bendecirnos grande, rica, maravillosamente, abundantemente, misericordiosamente. Pero la idea es que nos da todo esto para que nosotros podamos identificarnos con las demás personas, en las necesidades de las demás personas. Y bueno, hablamos en la parte económica, pero también en la parte del tiempo. Dios nos da tiempo, el mismo tiempo a todos nos da 24 horas al día. Y cada quien de una u otra manera administra su tiempo. Algunos tal vez están enfermos y no pueden hacer con su tiempo más que estar en una cama. Pero hay otros que gozan de la salud, la misericordia de la salud, la bendición de la salud, la gracia de la salud. Pero esta misericordia, este tiempo que Dios nos está dando de sentirnos bien, de estar bien, es también para que podamos compartirlo con aquellas personas que nos necesitan. No necesitan meramente una ofrenda, o sea, necesitan que nos acerquemos, que hablemos, que nos abracemos, que lloremos juntos, como dice la Biblia, llorar con los que lloran. Ahora, lo que es la tecnología ha quitado ese roce
entre personas y todo es un WhatsApp, todo es una llamada por teléfono, todo es algo que se pone por el Facebook y se quitó esa relación cercana que se podía tener con las personas y realmente hace mucha, pero mucha falta. Y la iglesia de Cristo también se ha dedicado mucho y la tecnología es buena y de hecho estamos aprovechándola en este momento, pero se ha dedicado mucho a usar la tecnología en lugar de gastar su tiempo, su vida y entregarse en el ministerio personalmente, acercándose a las almas para hacer bendición para esas personas. Así que Dios nos bendice en lo económico, Dios nos bendice con salud, Dios nos bendice de muchas maneras, pero es para poder compartir con los demás, para que la misericordia de Dios se manifieste a través nuestro. Dios es el Padre de misericordias, dice 2 Corintios 1:3. Y si nosotros somos hijos de Dios, también somos hijos de misericordia, y así como Dios es misericordioso, nosotros también debemos ser misericordiosos. El Señor mira la desdicha del pecador, el Señor mira la desdicha del enfermo, la desdicha del necesitado. El Señor mira la desdicha de todas esas personas. Y ellos claman y levantan sus manos al cielo y les dicen: Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, súplenos. Algunos hasta son un poco más honestos: Señor, yo sé que esto es una consecuencia de mi pecado, yo sé que lo hice mal, yo sé que tomé malas decisiones, Padre, pero estamos sufriendo, mi esposa sufre, mis hijos sufren, Padre, ten misericordia de nosotros. Y Dios quiere atender a esa persona, Dios quiere responder esa oración. ¿Y sabe quiénes usa Dios para responder esas oraciones? A sus hijos, a su iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que hay que hacer bien y mayormente a los de la familia de la fe. A veces decimos, bueno, vamos a orar y seguramente que baje un ángel y que nos dé lo que necesitamos. No, Dios se complace en manifestar su gracia, su misericordia, su bondad, su apoyo, su fortaleza, su necesidad a través de los hijos de Dios que disfrutan de sus misericordias, que además, como dicen, son nuevas cada mañana. Ni siquiera son misericordias añejas. Dios sigue dando misericordia sobre misericordia, como es gracia sobre gracia, de bendición para cada uno de nosotros. Es una misericordia permanente, es una gracia permanente. Si estamos identificados con Cristo, tenemos que entender que tenemos que ir más allá de meramente leer la Biblia. Tenemos que practicar la Biblia. Como decimos cuando estamos al final de los cultos, lea la Biblia, medite la Biblia y practique la Biblia. Tenemos que practicar la Biblia. La práctica de la Biblia se manifiesta en misericordia. El creyente tiene que estar identificado con Cristo, manifestando lo que aprende de las Escrituras de manera práctica en misericordia. La misericordia, entonces, es algo maravilloso, es algo hermoso, es algo que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar, y como dice, tiene una consecuencia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Meditemos, hermanos, en esto que el Señor nos quiere decir. Vamos a seguir profundizando un poquito más en el tema en las siguientes semanas, si el Señor lo permite. Pero ciertamente esta es una de las lecciones que tenemos que tomar con más seriedad, con más responsabilidad, y que tiene que dar fruto, un fruto de acción, un fruto de identificarse con Cristo, siendo misericordiosos con las demás personas. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque tú has sido misericordioso con nosotros, nos has bendecido grande, rica y maravillosamente. En muchas ocasiones has abierto las ventanas de los cielos y nos has dado bendición hasta que sobreabunde. Nos das salud, Padre,
y nos da, Señor, pues muchos caminos y muchas acciones para podernos identificar con las demás personas, con el que necesita de Jesucristo, con el que necesita consuelo, con el que necesita, Padre, algo material. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y poder, Señor, ser misericordioso, Señor, como tú eres misericordioso. Que te manifiestes en nosotros y a través nuestro en tu misericordia en favor de las demás personas. Y que haciendo esto, Padre, podamos ver a las personas viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los desconocidos, Señor, viniendo a los pies de Cristo para la gloria tuya. Puede ser, Padre, que alguien piense que ser misericordioso se puede transformar en una carga, pero Padre, si la carga la has puesto tú, ¿por qué vamos a rehusar llevarla? Si al final, Padre, el tiempo de bendición maravilloso y perfecto, Señor, es el que nos espera ya en el cielo, aquí, Padre, estamos para servir y para trabajar, para ser misericordiosos, Padre, como tú eres misericordioso. Gracias, Padre, por las personas que hayan escuchado tu palabra y que este mensaje pueda caer en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre de gloria. Amén y amén. Y bueno, muchas gracias a todos los hermanos que han estado conectados, los que estarán viendo el mensaje a lo largo de los días. Medítelo, esto es una introducción a este tema de la misericordia, pero que empiece a dar frutos en su vida. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.